CSAP presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez hablaremos de ciberseguridad, derecho y transformación digital en las Américas. En un entorno cada vez más interconectado, donde las amenazas cibernéticas evolucionan con rapidez, se vuelve indispensable establecer marcos legales sólidos, promover la cooperación internacional y fortalecer las capacidades institucionales para hacer frente a los ciberdelitos. Hoy reunimos a un panel de especialistas provenientes de distintos países de Centroamérica y de los Estados Unidos para analizar un caso emblemático en la región, que es la Iniciativa de Ley 6347 de Guatemala, también conocida como la Ley de Ciberseguridad, que busca establecer un marco jurídico integral para prevenir, investigar y sancionar los delitos informáticos que afectan la seguridad nacional, la economía, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. El día de hoy nos acompañan Anja Calderón, desde Costa Rica, quien compartirá la experiencia de su país en la implementación de las políticas de seguridad y la articulación en el sector educativo. Maggie Tomlin, con una perspectiva desde Estados Unidos y Puerto Rico, nos hablará del papel del Convenio de Budapest y de las estrategias federales para combatir el crimen digital. Byron Méndez y Armando Reyes, ambos de El Salvador, analizarán los retos normativos que enfrenta su país al procesar delitos informáticos en un marco legal en desarrollo. Y William Ramos, desde Honduras, ofrecerá su visión sobre las oportunidades que representa la cooperación regional y el rol que juegan las instituciones públicas en la construcción de resiliencia cibernética. A lo largo de este episodio abordaremos temas claves como la ley que actualmente regula los delitos informáticos en los países representados, la influencia del Convenio de Budapest en los marcos legales nacionales, los retos que enfrentan jueces y fiscales al interpretar este tipo de delitos, la cooperación regional e intersectorial en el combate al cibercrimen, el papel de la educación y la concienciación pública en la prevención del delito y, por supuesto, las principales amenazas que se proyectan para los próximos años. En un mundo donde cada clic puede representar una oportunidad o una vulnerabilidad, este tipo de discusiones son claves para construir una región más segura, resiliente y preparada frente al cibercrimen. Acompáñanos en esta conversación fundamental para el presente y futuro digital de nuestra región. Empecemos. William, desde la perspectiva de Honduras, ¿cuáles son las principales leyes que regulan los ciberdelitos en tu país? Claro, Eric, por supuesto. Desde Honduras, pues, contamos lo que es con el Código Penal, que tiene ciertos artículos, ¿verdad?, que están específicamente relacionados con lo que son la exfiltración de datos, acceso no autorizado, ¿verdad?, al sistema. Pero lamentablemente estos artículos son un poco generales, se quedan un poco cortos, ¿verdad?, con lo que ya serían ciberdelitos más específicos. De momento sí han habido como proyectos, ¿verdad?, e iniciativa, pero pues se han quedado como en ese proceso, ¿verdad? Nada concreto. Nada más contamos con lo que son estos artículos, ¿verdad?, que están en el Código Penal. Interesante punto. Muchísimas gracias, William, por tu información. Armando, desde El Salvador, ¿tú nos puedes comentar cuáles son las principales leyes que regulan los ciberdelitos en tu país? Sí, con gusto, Eric. Comentarle pues que acá en El Salvador, ¿verdad? Con respecto a lo que es la regulación de los ciberdelitos y la persecución de los ciberdelitos, pues podemos decir que sí se ha tenido un avance significativo. Entre los avances podemos nombrar las reformas al Código Penal, del Código Procesal Penal, que pues incorpora lo que serían las nuevas pruebas digitales y adicional pues implementa lo que son las medidas cautelares digitales, así pues como la tipificación de lo que sería un ciberdelito. Adicional a ello, pues también tenemos la creación de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información que se creó en el año 2024, que esta ley básicamente lo que establece es la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado. Pues básicamente lo que hace esta agencia, pues se ve en obligación de la protección de datos, así como la prevención de los ciberdelitos. Adicional a esta ley, también tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que se creó en el año 2024, pues básicamente la cual regula lo que serían los datos personales. Adicional, pues
también reconoce lo que sería el derecho al olvido. Eso sería por parte de El Salvador. Excelente información. Anja, desde Costa Rica, ¿nos puedes comentar cuáles son las principales leyes que regulan los ciberdelitos en tu país? Con mucho gusto, en Costa Rica formalmente se empezó la regulación de los ciberdelitos en el año 2001 por medio de la promulgación de la Ley 8.148, la cual agregó dos secciones en los artículos 217 del Código Penal, un bis que es sobre fraude informático y en el 196 bis sobre la violación de las comunicaciones electrónicas. Adicionalmente, en el año 2012 se promulgó la Ley 9.048, que reformó y amplió la sección número 8 del Código Penal, denominada delitos informáticos y conexos. Esto incorpora nuevos tipos penales, como por ejemplo la suplantación de identidad, el espionaje informático, la instalación o propagación de programas maliciosos, facilitación del delito informático y difusión de información falsa. En resumen, la regulación de los ciberdelitos en Costa Rica inició, ¿verdad?, en el 2001 y ha evolucionado progresivamente con reformas legales y compromisos internacionales para enfrentar los desafíos del cibercrimen. Adicionalmente, en el año 2017, Costa Rica ratificó el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, conocido como el Convenio de Budapest, y con esto fortaleció su compromiso en la cooperación internacional y en la lucha contra los delitos informáticos. Excelente información. Muchísimas gracias, Anja. Maggie, desde Estados Unidos y Puerto Rico, cuéntame, ¿cómo es que regulan? Yo sé que en Estados Unidos está bastante regulado, pero ¿nos puedes hablar sobre las principales leyes que tienen ustedes para la regulación de los ciberdelitos? Claro, Eric, gracias. Empezando por Estados Unidos, los ciberdelitos están regulados principalmente por leyes federales y hay varias que juegan un papel clave. Una de las más importantes es la Computer Fraud and Abuse Act, o la CFAA, que existe ya desde los años 80. Esta ley básicamente criminaliza cosas como el acceso no autorizado a sistemas, el robo de datos y la distribución de malware. Otra ley fundamental que Estados Unidos tiene es la Electronic Communications Privacy Act, la cual protege la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Es decir, si alguien intercepta tu correo o tus mensajes sin permiso, esa persona puede enfrentar cargos muy serios. También hay leyes más recientes como la CISA, que promueve el intercambio de información entre lo que es las agencias gubernamentales y las empresas privadas para mejorar la ciberseguridad. Aparte de eso, está la ley que es bien específica, o hay leyes que son específicas como la COPTA, la cual protege la privacidad de los niños en línea, o la ley contra el robo de identidad, que ahora también abarca delitos digitales. Entonces, si nos enfocamos en Puerto Rico, como es un territorio de Estados Unidos, también se aplican todas esas leyes federales que hablé y otras leyes federales que existen. Pero además, Puerto Rico tiene su propia legislación local. Por ejemplo, la ley 149 del 2004 define los delitos informáticos específicos a nivel local, lo cual embarca el fraude electrónico, el sabotaje de sistemas o el acceso no autorizado. Y el Código Penal también incluye artículos que tratan el uso ilegal de la tecnología para cometer delitos. En resumen, Eric, el marco legal en ambos casos está bastante desarrollado y combina las leyes nacionales, locales y también principios internacionales que se han ido incorporando con el tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Con lo que hemos visto de la información que nos ha provisto nuestros expertos de distintos países, nos hemos dado cuenta de que hay países que están en el desarrollo para la gestión y la formalización de las leyes que rigen o que regulan los ciberdelitos, y países como Estados Unidos o Costa Rica que ya están con un avance bastante amplio. Pero me llama la atención si dentro de la región existe una suficiente armonización entre los marcos legales en materia de ciberdelitos. Anja, ¿tú qué me podrías decir al respecto? Gracias, Eric. En realidad no existe. El Sistema de Integración Centroamericana, conocido como SICA, ha promovido iniciativas de armonizar legislaciones centroamericanas en lucha en contra del crimen organizado, y esto incluye los ciberdelitos.
Desde el 2011 se han hecho esfuerzos por medio de talleres para poder definir criterios, desarrollar instrumentos y poder facilitar la cooperación de los países de la región. Sin embargo, como comentaban anteriormente, algunos países tienen más desarrollado lo que es la legislación de los ciberdelitos que otros. Y esto tiene mucho que ver con la ratificación del Convenio Budapest. Algunos países centroamericanos ya lo tienen ratificado, más otros todavía no. Esto es un desafío persistente que existe actualmente en las legislaciones nacionales de cada país. Esto dificulta una respuesta unificada ante los ciberdelitos por medio de vacíos legales que dificultan la cooperación efectiva. Existe un marco de protección contra la ciberdelincuencia que es promovido por el SICA. Sin embargo, esto ha sido objeto de controversia debido a que para poder fomentar y promulgar estas leyes en los países, estas leyes deben de ser claras y precisas para que no atenten en contra de los derechos fundamentales y que pueda existir un equilibrio en lucha de los ciberdelitos, sin embargo, que siempre se protejan los derechos fundamentales. Excelente, muchísimas gracias, Anjo. Y ahora, hablando un poquito del Convenio de Budapest, que es básicamente algo a lo cual pues, muchos países nos estamos adhiriendo o han estado adheridos. Maggie, ¿tú me podrías comentar qué rol ha jugado el Convenio de Budapest en la legislación de tu país? Con gusto, Eric. El Convenio de Budapest, también conocido como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, ha sido una herramienta fundamental para que muchos países, incluyendo Estados Unidos, puedan cooperar internacionalmente en la lucha contra los delitos informáticos. Aunque Estados Unidos no participó en la redacción original del tratado, sí lo ratificó en el 2006 y desde entonces ha servido como una especie de marco común para coordinar las investigaciones con otros países. Por ejemplo, Eric, si un hacker en Europa ataca a una empresa en Estados Unidos, este convenio facilita el intercambio de evidencia digital entre las autoridades de ambos países y también permite realizar investigaciones conjuntas de forma más rápida y también legalmente válida. Lo interesante es que muchas de las leyes estadounidenses ya cumplían con los estándares del convenio mucho antes de que se ratificara. Pero el tratado sí ayudó a reforzar y alinear esas normas con las de otros países, por lo cual, esencialmente, cuando se trata de crímenes que no respetan fronteras, esta ley ayuda. Si miramos el foco a Puerto Rico, aunque Puerto Rico como tal no puede firmar tratados internacionales por sí mismo, el convenio de Budapest, sí aplica a través de la legislación federal. Así que sus instituciones también se benefician de este marco legal internacional y colaboran en investigaciones bajo esas mismas reglas. Muchas veces es más directa con el FBI o con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así que, Eric, podríamos decir que el convenio ha sido clave no solamente para establecer estándares, sino también para que los países y territorios como Puerto Rico no trabajen aislados en la lucha contra el cibercrimen, sino que formen parte de una red global. Excelente, interesante perspectiva, Maggie. Bueno, pues les cuento, en Guatemala uno de los principales desafíos que enfrentan los jueces es que al tratar los delitos informáticos con las leyes vigentes, pues estas no están actualizadas para abordar este tipo de delitos. Entonces, pues estos delitos no están claramente tipificados, sino que se utilizan o se regulan debajo de otros delitos, como por ejemplo robo, fraude, etcétera, pero no dentro de un ciberdelito en general. Esto además contribuye a la falta de formación especializada en tecnologías de información, dificulta la comprensión de cómo ocurren los delitos, de cómo se recolectan los mismos y las pruebas de los ciberdelitos. Y otro de los problemas que se enfrentan o nos enfrentamos en general, casi todos, es con que muchos de estos delitos se cometen en el extranjero, lo cual complica mucho la jurisdicción y requiere la cooperación internacional, que algo que pues, no siempre está disponible o no es ágil debido a que no hay unas leyes que nos ayuden a regular este tipo de delitos. Entonces, todo esto demuestra la importancia de actualizar
el marco legal y fortalecer las capacidades del sistema de justicia para enfrentar los cibercrímenes en Guatemala y pues obviamente en la región. Esto me lleva al siguiente tema. Y ahí vamos a hacer una pausa porque lo perdí. Un segundo. Ay, lo perdí. Esto nos lleva al siguiente tema. ¿Existe una cooperación efectiva entre países de la región en la investigación de delitos transnacionales? Armando, ¿qué me puedes tú decir al respecto? Sí, con gusto, Eric. Bueno, como el resto de los colegas han mencionado, ¿verdad? Que se tiene bastantes pues, retos en la región, ¿verdad? Aunque sí han habido ciertos avances. Pero pues también es importante mencionar, ¿verdad? Que sí se cuenta con ciertos mecanismos de cooperación en la región, ¿verdad? Para la persecución de los ciberdelitos. Entre ellos, pues tenemos lo que sería el Centro de Competencia Cibernética de Latinoamérica y el Caribe, que básicamente esta cooperación lo que busca es básicamente pues fortalecer las capacidades cibernéticas en la región, ¿verdad? También tenemos lo que sería el SICA, como bien mencionó Anja, ¿verdad? Básicamente lo que está promoviendo el SICA pues es la coordinación entre las diferentes agencias de seguridad y justicia en la región. Adicional a ello, pues también promueve lo que es la formación de fiscales, ¿verdad? Y en la persecución de los ciberdelitos. Este programa o esta iniciativa, pues básicamente ha sido financiado por lo que es la Unión Europea. Adicional, pues también tenemos con lo que sería la red de policía de Latinoamérica, que vendría siendo la American Pol, que básicamente lo que hace es facilitar el intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales de la región, ¿verdad? Aunque su enfoque principal, si bien es el crimen organizado, pues también aborda lo que serían amenazas cibernéticas. Esos serían, digamos, como los tres mecanismos que podemos mencionar acá en la región. Excelente. Muchísimas gracias por tu aporte, Armando. Ya que hablamos de la cooperación entre países, Maggie, ¿tú me podrías hablar qué tan efectiva ha sido la colaboración entre el sector público y el privado en contra de los ciberdelitos? Sí, claro, la colaboración entre el sector público y privado en Estados Unidos ha sido bastante efectiva, aunque todavía sí enfrenta desafíos. Cabe decir que hoy en día no se puede convertir el cibercrimen desde un solo frente. Así que las agencias gubernamentales como el FBI, la CISA o el Departamento del Tesoro trabajan de la mano con las empresas tecnológicas, los bancos y otras industrias que son clave para intercambiar la información y responder rápidamente a amenazas. Y Eric, un buen ejemplo de esto son las sanciones que el gobierno ha impuesto a grupos de hackers como lo que es el grupo DarkSide o Conti. Así que cuando el Departamento del Tesoro los sanciona, eso significa que las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer cualquier tipo de transacción con ellos y eso incluye pagar un rescate por un ataque de ransomware. Esto sí crea una presión legal y ética muy fuerte sobre las compañías y las obliga a comunicarse con las autoridades antes de tomar cualquier decisión crítica. Y aunque no hay una ley federal como tal que prohíba directamente pagar un rescate, el gobierno desalienta fuertemente esos pagos, especialmente si los atacantes están sancionados. Esto lo que ha generado es una cultura de mayor colaboración. Las empresas reportan los ataques, buscan asesoría y en muchos casos evitan ser víctimas 2 veces al no pagar y perder aún más. Y Derek, si giramos nuestro enfoque a Puerto Rico, esta colaboración sí existe también, aunque está más centralizada en las agencias federales. Perdón. Las leyes locales, como es la ley 207 sobre la ciberseguridad, han empezado a fortalecer la respuesta, especialmente luego de incidentes en instituciones públicas. Pero gran parte de la capacidad de respuesta viene del trabajo conjunto con el gobierno federal. Así que en resumen, esta relación entre lo que es el gobierno y las empresas han evolucionado de ser reactiva a convertirse en una estrategia proactiva. Y aunque todavía hay desafíos como la reticencia de algunas empresas a compartir información, y eso es por miedo a repercusiones legales o reputacionales, el rumbo es claro. La ciberseguridad es un esfuerzo colectivo. Definitivamente. Muchísimas gracias por tu aporte, Maggie. Esto me llega a la siguiente interrogante. Quizás, Williams, tú nos puedes apoyar con esto. ¿Cuáles son los tipos de ciberdelitos más comunes en Centroamérica actualmente? Por supuesto,
Fíjate que en esa parte los podríamos resumir en lo que son 5 tipos, hablando de los más comunes, ¿va? En primer lugar tenemos lo que es el phishing, en segundo lugar el ransomware, el tercero el fraude financiero, como cuarto la exfiltración y robo de datos y por último la extorsión. Estos también están como vinculados, ¿verdad? Tal vez uno me lleva al otro, comenzando lo que es con el phishing, ¿va? Este es como el pan de día a día de los cibercriminales, ¿va? Que es cuando se hacen pasar por alguna empresa, ¿verdad? O organización de telecomunicaciones, o incluso el gobierno, ¿verdad? Solicitando información al usuario, ¿verdad? Con el objetivo de, pues, obtenerla, ¿verdad? Luego, segundo lugar, tenemos lo que es el ransomware. Se ha estado dando bastantes ataques, ¿verdad? De este tipo, especialmente en lo que ha sido Costa Rica, ¿verdad? Para los que no saben lo que es el ransomware, prácticamente es cuando un cibercriminal va, encripta la información, ¿va? Y me pide, pues, dinero, ¿va? Para poder desencriptarla, ¿va? Luego, como tercero, tenemos lo que es el fraude financiero. Esta parte, más que todo, va relacionado a las transacciones, ¿verdad? No autorizadas, ¿va? Por ejemplo, que a mí me caiga un mensaje en mi teléfono de que se realizó una transacción, ¿verdad? A una cuenta o un depósito que yo no estoy consciente, ¿verdad? Yo no la realicé. Pero pues eso tal vez pudo haber sido un phishing, ¿va? Como obtuvieron mi información y ya viene lo que es el otro ciberdelito. Ya por el cuarto, lo que es el robo y la exfiltración de datos. Esto, pues, más que todo es cuando un ciberdelincuente, ¿verdad?, explota una vulnerabilidad y logra ingresar a un sistema, ¿va? Entonces extrae lo que es la información. Y un caso de esto lo podemos ver lo que fue el año pasado en El Salvador, cuando se publicó varias información de lo que fue el Seguro Social, ¿verdad? Que incluía información de identificación personal. Y pues ahí está lo que es el nombre completo de las personas, dirección de domicilio, número de celular, incluso, ¿verdad? Cuánto ganan ellos actualmente en sus puestos de trabajo. Y pues eso se lo publicó, de cualquiera que anduviera como investigando podía obtener acceso a eso. Y eso me lleva a lo que es el último ciberdelito, que es la extorsión, porque digamos que un cibercriminal con estos datos, ¿verdad? Ya puede empezar a hacer lo que es extorsión, enviando mensajes por WhatsApp, Instagram o incluso realizando llamadas. Por ejemplo, pues tengo yo lo que es la información del domicilio, ¿verdad? Donde trabaja, cuánto gana, su nombre completo. Entonces ya puedo yo como empezar a amenazar a esa persona, ¿va? Diciéndole que voy a publicar sus datos. O incluso peor, ¿verdad? Que le voy a hacer como un daño, ¿verdad? Físico y lo empiezo a amenazar, pues con la extorsión, ¿va? Que me dé cierta cantidad de dinero si no quiere que le pase algo malo o publique sus datos. Prácticamente esos serían como los 5 más comunes, que se dan aquí, ¿verdad? En Centroamérica. Cabe resaltar que existen mucho más, ¿verdad? Y tal vez uno se deriva del otro, y así, ¿verdad? Pero, pues, esos son ya como más específicos. En resumen, serían esos 5, ¿verdad? El phishing, ransomware, fraude financiero, robo de información y extorsiones. Excelente. Muchísimas gracias por tu información, William. Esto me lleva a la pregunta clave, por así decirlo. Byron, quizás tú me puedes ayudar. ¿Han aumentado los casos de ransomware o secuestro de datos en las instituciones públicas y privadas en los últimos años? ¿Tendrás alguna información al respecto? Pues sí, claro, yo puedo brindar un poco más de información sobre si han aumentado los casos de ransomware en las instituciones públicas o privadas. Justamente estaba leyendo varios reportes y varios blogs que, por ejemplo, Kaspersky da un punto de vista bastante interesante porque nos menciona cuál ha sido incluso el crecimiento de los casos de ransomware a nivel de Latinoamérica específicamente, donde este blog fue publicado el octubre del 2024, que muestra que ha habido un crecimiento de 2.8% de casos de ransomware con respecto al 2023. Y los países focos de estos ataques de ransomware fueron Brasil, México, Ecuador y Colombia en la región. Y pues para tener un número general de
cómo se comportó el ransomware entre el 2023 y el 2024 en Latinoamérica, Kaspersky nos deja saber que se registraron alrededor de 1.2 millones de ataques de ransomware. También, ya poniendo una vista más actualizada con respecto al año 2024, Verizon en el DBIR pues muestra una tendencia bastante similar, que pues es una tendencia de crecimiento, la tendencia de crecimiento del ransomware. Sin embargo, algo que sí me llamó bastante la atención fue de que a pesar de que aumentaron en cantidad la frecuencia en que se realizaban los ataques de ransomware, lo que disminuyó fue las veces que las organizaciones víctimas pagaban el ransomware, disminuyó. Esto también se puede juntar con las sanciones que el gobierno federal de Estados Unidos también ha puesto a algunos grupos, que hay algunas partes en la región donde también se hacen esas validaciones entre esas normativas, donde si están sancionados esos grupos, pues no se les tiene que hacer este pago por rescate. Entonces, eso es algo que me llamó la atención. Y también, para hacer esta aclaración, los patrones más comunes de cómo las empresas sufrían esos ataques era por ingeniería social y la intrusión a sistemas. Entonces, esto nos puede llevar a una conclusión de que es importante que no solo reforcemos nuestros controles técnicos a nivel de seguridad, sino que también concienticemos a las personas para que ellos sepan diferenciar, por ejemplo, como lo estaba mencionando Williams, los casos de phishing, que a veces son pues el punto de entrada de muchos ataques, y ellos estén preparados para defender también los sistemas de información y los datos de la organización. Excelente información, Byron. Esto me lleva a la siguiente pregunta, siempre contigo, es ¿qué tan frecuentes son los delitos informáticos vinculados al crimen organizado o con la trata de personas o el lavado de dinero? Con respecto al crimen organizado y el cibercrimen, según las Naciones Unidas, pues el cibercrimen incluye diferentes delitos, principalmente los fraudes, el hackeo, la creación y distribución de malware, también el chantaje y crímenes que atenten contra la propiedad intelectual. Pues todos estos crímenes pueden causar tanto pérdidas financieras, daños económicos, daños psicológicos y en algunos casos incluso daños físicos. Los cibercrímenes ya no únicamente son aquellos que son un hackeo o me hago pasar por una persona a través de medios electrónicos, sino que también se tipifican aquellos que permiten que se organicen estas organizaciones, valga la redundancia. Y para poner un ejemplo, me gusta poner este ejemplo de un reporte de la Interpol que era sobre la ciberestafa, que es uno de los delitos cibernéticos más frecuentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2023, la Interpol llevó a cabo diferentes inspecciones y controles policiales en puntos claves donde se llevan a cabo la trata de personas y el tráfico de migrantes. El modo en que se engañaba a las víctimas era mediante anuncios falsos de ofertas de empleo, y luego pues se obligaba a las víctimas a que ellos formaran parte de estas estafas que se realizaban en línea. Las estafas que se realizaban eran principalmente cometer fraudes financieros, incitar a otras personas a que hicieran inversiones en criptomonedas, y además también se hacían nuevos fraudes sobre teletrabajo, dando esas oportunidades de trabajo que a veces algunas personas pues esperan y caen en estos engaños. También la ONU, a través de un módulo de lectores, nos hace saber que los grupos de crimen organizado hacen uso de los medios electrónicos para llevar a cabo sus actividades criminales. Por ejemplo, pueden contratar hackers para ganar acceso a diferentes sistemas de información. Por ejemplo, hay un reporte de la ONU que un grupo de crimen organizado contrató a un grupo de hackers para ganar acceso a los sistemas de información de un puerto en Bélgica, y así pues consumando sus actividades criminales. Entonces, el ciberdelito y las organizaciones criminales pues están
cada vez estrechando más esos lazos. Interesante información, Byron. Bueno, pues ya que sabemos que hay distintos tipos de delitos que pueden estar muy relacionados con lavado de dinero, tráfico de personas, etcétera, pues hablemos un poquito del equilibrio entre la ciberseguridad y los derechos fundamentales con la libertad de expresión. Esto en Guatemala, pues esa romanización todavía no se ha logrado y ejemplo de ello es la iniciativa 5601, conocida también como la Ley de Ciberdelitos. Esta fue aprobada en el 2022 en Guatemala, pero generó una reacción en la sociedad civil, en los periodistas y defensores de derechos humanos, porque esta ley podría ser tergiversada y podría ser utilizada para criminalizar las publicaciones en redes sociales, limitar la crítica pública e incluso la sátira o los comentarios incómodos para ciertos sectores. Lo que más preocupaba a varios sectores era la violación de varios artículos de la Constitución, que es nuestra máxima ley, como el artículo 5, que protege la libertad de acción, del artículo 35, que garantizaba la libertad de emisión del pensamiento, y obviamente el artículo 45, que estipula que ninguna ley puede restringir o tergiversar los derechos constitucionales. Entonces, gracias a esta presión social, pues la ley fue derogada por completo. Y nos dejó algo muy importante que debemos de pensar en las futuras leyes que se vayan a tratar de legislar, y es de que se necesita definitivamente una ley de ciberseguridad, pero no a costa de los derechos fundamentales que nos provee la Constitución. Y ese es un reto todavía que debemos de solventar en nuestro país. Esto me lleva al siguiente punto, porque en Guatemala no tenemos una ley que nos regule los ciberdelitos o que nos tipifique los ciberdelitos y que obviamente se juzguen ellos. Y me lleva a la pregunta, quizás Williams me puede apoyar en esta parte, ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas que podemos enfrentar en Centroamérica en los próximos 5 años, por ejemplo? Por supuesto, Eric. Fíjate que una de esas amenazas que podríamos enfrentar, ¿verdad? De aquí a 5 años, podríamos comenzar con lo que es el ransomware, ya que este llegó para quedarse. Actualmente, pues, está lo que es la doble extorsión, ¿va? Aparte de encriptarme la información, antes de eso, pues, la extraen, ¿verdad? Entonces está como esa doble extorsión. Ok, si no me pagas para desencriptar tu información, la voy a publicar. Podemos ver esta parte que se puede decir que podría ser como con N extorsión, ¿va? Una triple o cuádruple extorsión, que esto ya incluiría lo que es ataques de negación de servicio distribuido para generar como más presión, ¿verdad? Para realizar el pago. Y ya tal vez como una cuarta podría incluir como ataques a socios, ¿verdad? O proveedores que tal vez se encontraban en esa información que lograron extraer. Otra amenaza también que no es como una sorpresa serían los ataques impulsados con inteligencia artificial. Actualmente se ve lo que es bastante, ¿verdad? El deepfake en redes sociales. Ahí, digamos, CEO, ¿verdad? De compañías haciéndose pasar, bueno, creadas, ¿verdad? Con prompts y se hacen pasar ahí por campañas que promocionan para que las personas depositen, ¿verdad? Dinero, hagan transacciones, ¿va? Y pues al final es el DeFi impulsado por inteligencia artificial, y esto también incluiría la parte de phishing personalizado, ¿verdad? Para cada vez que parezca más creíble, la víctima pues pueda caer más fácil. Y por último, también el malware, ¿verdad? Con inteligencia artificial sería como más avanzado, el cual buscaría evadir, ¿verdad? Lo que son las detecciones de estas tecnologías XDR o EDR, ¿va? Es como una carrera constante esta parte, ¿verdad? Ok, nosotros usamos la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues para detectar amenazas, pero pues lamentablemente los atacantes también utilizan esta inteligencia artificial para evadir las detecciones. Eh, ya por último, podríamos mencionar también lo que es la parte de explotación de dispositivos IoT, ¿va? Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, entonces tal vez pues ciertas cosas ya se van reemplazando, ¿verdad? Con lo que es algo pues que está relacionado a la tecnología, es decir, conectado a internet, ¿verdad? Tal vez la cerradura de una puerta ya no es un candado, sino que ahora pues es con una tarjeta o biométrico, ¿verdad? Entonces estos sistemas pues
hay que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? Porque pues al tener alguna vulnerabilidad o algo, la pueden utilizar para explotarla, ¿verdad? Y a comprometer estos dispositivos que incluso en unos casos se han dado ataques, ¿verdad? De negación de servicios al utilizar varios dispositivos ya en otros continentes. Interesante. Muchísimas gracias por tu información. Aquí hay varios temas que tocaste que me parecen muy interesantes. Algo que está muy de moda es el uso de la inteligencia artificial para cometer ciberdelitos. Pero eso también nos lleva al siguiente punto, y quizás Armando tú me puedes ayudar, es cómo puede la educación y la concientización pública ayudar a prevenir estos ciberdelitos o a tratar de no caer en ellos. Sí, claro, Eric, con gusto. Como mis colegas han mencionado, ¿verdad? Pues lo que es la ciberseguridad, pues es parte de todos. Y la educación y la conciencia pública, obviamente, pues juega un papel importante en lo que es la hora de la prevención de los ciberdelitos. Pues, entre ellos, pues podríamos realizar ciertas medidas, como por ejemplo lo que sería la educación digital básica, que básicamente vendría siendo capacitar, pues desde edades tempranas a los niños, ¿verdad? A pues a que ellos puedan identificar, por ejemplo, un sitio cuando no es legítimo, que puedan identificar un phishing, el uso de contraseñas seguras, a proteger su información personal, ¿verdad? Eh, Otra medida que también es importante de llevar a cabo, pues, es la conciencia pública, ¿verdad? Que pues mediante de campañas informativas, pues tanto los gobiernos o las organizaciones, pues puedan lanzar estas campañas ya sea por redes sociales, por canales de televisión, radios, entre otros medios, pues para poder prevenir, ¿verdad? Lo que serían riesgos como fraudes, estafas, malware. Pues de hecho acá, pues en El Salvador, lo que vendría a ser las campañas informativas por parte de los bancos, pues sí son bastante activas, ¿verdad? Ellos constantemente les recuerdan a sus usuarios, ¿verdad? Cómo prevenir pues las estafas, ¿verdad? Qué información no deben de proporcionar a nadie, ¿verdad? Entre otro tipo de medidas, ¿verdad? También tenemos lo que sería la responsabilidad pública, que considero que también es muy importante, y es para que las personas pues se puedan abocar, ¿verdad? O reportar pues cuando sean víctimas de un ciberdelito, ¿verdad? Para que pues el actuar ante un ciberdelito pues sea más eficiente, ¿verdad? Básicamente pues la educación y la conciencia pues sí es muy importante a la hora de prevenir los ciberdelitos, y pues esto se lo pone mucho más difícil a los ciberatacantes, ¿verdad? Gracias por la información, Armando. Y para finalizar, me gustaría saber, ustedes como expertos, ¿qué recomendaciones les darían al público en caso de ser víctimas de un ciberdelito? Sí, claro, Eric. Primero que todo, debemos de saber y entender que todas las personas, indiferentemente, podríamos ser víctimas de un atacante, porque lo principal que nosotros contamos es nuestra información y es por lo que los atacantes, pues, es lo que desean obtener de nosotros para poder hacer estos diferentes tipos de estafa, como ya lo mencionaba, por ejemplo, Williams, por medio de un phishing. Las recomendaciones que se puedan brindar al momento de ser víctima de una estafa, independientemente del tipo, es abocarse, por ejemplo, en Costa Rica existe el organismo de investigación perdón, en Costa Rica existe el OIJ, que es el organismo de investigación judicial que cuenta con personal capacitado para poder brindarle apoyo a las personas que son víctimas de esas estafas, ya que recordemos que esto es muy importante debido a que en algunos casos los bancos también brindan la información por medio del cual se puede hacer la investigación por medio de los entes correspondientes. Siempre es importante brindarle la información a la población de que siempre ser muy cautelosos con nuestra información. La ingeniería social es la principal y la mayor cantidad de porcentaje por lo cual se dan las estafas. Por lo cual insto a la población para que, ¿verdad?, siempre dude de información que no conozca, siempre piense un poquito antes de dar clic en un enlace que no reconoce, siempre revisar muy bien sus páginas web para no caer en este tipo de estafas. Y en conclusión, es abocarse con la entidad correspondiente de cada país, ya sea
con el organismo de investigación judicial o con la entidad que corresponda en cada país centroamericano. Excelente. Gracias por tu aporte, Anja. Y Armando, ¿qué me puedes decir tú? Sí, con gusto, Eric. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo lo que recomendaría siempre, pues, es tener mucho cuidado con nuestra información personal, la información que publicamos en las redes sociales, ¿verdad? Hay que ser bastante, pues, cauteloso, ¿verdad? Con ese tipo de información que se publica, pues, más que todo en las redes que están abiertas, ¿verdad? Para que cualquiera pueda ingresar. También ser muy cautelosos a dónde damos clic. Hay que tener mucho cuidado con esas partes, ¿verdad? Para evitar ser pues víctima de algún fraude o de alguna estafa. Tener mucho cuidado con nuestras contraseñas, pues, y siempre crear una contraseña segura, no crear contraseñas fáciles, y pues siempre abocarnos a las entidades pertinentes, ¿verdad? Cuando somos víctimas de un ataque, ¿verdad? O de una estafa o de un fraude, pues siempre abocarnos, ¿verdad? A la autoridad competente. Excelente. Gracias por tu aporte, Armando. William, ¿qué me puedes comentar tú al final? Sí, ya cuando pues se es víctima de un ciberdelito, lamentablemente como que nos encontramos un poco tarde, ¿verdad? Para la parte de la prevención. Entonces, lo que yo recomendaría, más que todo, es hacer como la recolección de la evidencia, ¿va? Nos encontramos también como en una era ahí que las redes sociales tienen bastante voz, ¿va? Entonces, hacer como la denuncia pública, ¿verdad? En las redes sociales. Esto también para ayudar a prevenir, ¿verdad? Que más personas no sean víctimas, porque tal vez, si a mí me sucedió, ¿verdad? Algún caso de phishing o algo, pues sí, como que aprendí la lección, ¿va? Pero pues ya al compartirlo, voy a ayudar a los demás, ¿verdad? A que no sean víctimas, ya dando como el detalle de lo que me pasó a mí, ¿va? Entonces, más que todo, como difundir eso, ¿va? Porque así se puede, digamos, deshacer alguna campaña, ¿verdad? Que se encuentre activa, ya si todos estamos como, por así decirlo, sabidos. Ok, excelente. Gracias. Byron y finalmente May. Sí, pues como ya lo decía Williams, una vez hemos sido víctimas de un ataque, pues lo que queda y lo que yo principalmente haría sería comunicar, por ejemplo, a las personas cercanas de que fui víctima de un ataque, porque, por ejemplo, se compromete mi número de teléfono y lo utilizan por medio de WhatsApp para hacer una estafa o pedir dinero a personas que yo tengo en mis contactos. Entonces, una vez al hacer público de que fui víctima de un ataque, pues estas personas que están intentando que se les ingrese dinero fraudulentamente, pues van a estar sabedores y no van a hacer esos abonos de dinero. Entonces, creo que eso sería de mi lado, dar a conocer a las demás personas de que fui víctima, porque así como lo hemos estado hablando hasta este momento, la ciberseguridad pues no es trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo en equipo. Excelente. Muchísimas gracias. May. Claro, Eric. Lo más importante que le puedo decir a cualquiera que sea víctima de un ciberdelito es actúe rápido, pero no actúe solo. Desde nuestra experiencia en respuesta a incidentes y análisis forense digital, hemos visto cómo los primeros minutos u horas pueden marcar la diferencia entre lo que es contener un ataque o permitir que se propague, se pierdan datos o cause más daños. Así que si notas algo raro, una intrusión, pérdida de acceso, un mensaje de ransomware, no lo ignores ni intentes resolverlo improvisando. El consejo que daría o recomendación que lo primero que hagan es desconectar el dispositivo afectado de la red, si es posible, claro, para evitar que el daño se extienda. Segundo, documenta todo lo que veas, mensajes, errores, correos sospechosos, cambios en el sistema, etcétera. Esa información puede ser vital para los analistas forenses. Y por supuesto, si tienes acceso a un equipo de respuesta a incidente, ya sea interno o externo, activa ese protocolo inmediatamente. En nuestro día a día, nosotros ayudamos a organizaciones a contener, investigar y recuperarse de estos eventos. Y siempre lo decimos, no se trata solo de tecnología, sino de tomar decisiones rápidas, informadas y estratégicas. Así que finalmente, si eres una empresa, no esperes a que te pase. Invierte en lo que es la prevención, en entrenar a tu equipo y en tener un plan de desarrollo claro.
porque la pregunta ya no es si te va a pasar, sino cuándo y qué tan preparado va a estar cuando ocurra. Así que, en conclusión, la ciberseguridad, como han dicho todos los compañeros, es una responsabilidad compartida y empieza con estar informados, conectados y listos para actuar, Eric. Excelente, muchísimas gracias a todos por su aporte. En conclusión, las reflexiones compartidas por ustedes nos dejan claro que la lucha contra el ciberdelito exige una visión global, pero también con atención especial a las particularidades nacionales y regionales. Obviamente, desde la experiencia de Estados Unidos hasta las realidades en Centroamérica se evidencian cosas en común. Uno, obviamente, la necesidad de fortalecer las capacidades, armonizar los marcos legales, promover la cooperación transfronteriza y garantizar que la ciberseguridad se construya sobre una base sólida de respeto a los derechos fundamentales de cada nación. Por tal razón, en este caso, la iniciativa 6347 que se quiere promulgar en Guatemala es también un ejemplo útil para otros países que buscan actualizar su legislación frente a las amenazas digitales. A nuestro público les recordamos que la ciberseguridad no es una responsabilidad del Estado o de las grandes empresas. Como lo dijeron nuestros panelistas, es una responsabilidad ciudadana. Así que recuérdense que si son víctimas de un ciberdelito, actúe con rapidez, conserve evidencias, denuncie ante las autoridades correspondientes, busque asistencia legal y técnica especializada. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y recuérdense que la construcción de un ciberespacio seguro y justo solo es posible a través de la colaboración, la educación y el compromiso conjunto. Hasta la próxima.